llegas a Canoa con unos pocos litros de agua. ¿Cómo está, Voy a intentar pillar velocidad. Pues más o menos como este río es el que pasé el otro día, que afortunadamente estaba muy seco en muchas partes. Mamá. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Y tiene pinta de que ahí sale mi camino. Aquí hay que tomar decisiones. Me han dicho que es arena, lo cual es una buena pelea con esta moto, sobre todo si es como la del otro día. La route, c'est bon? Normal. C'est fásica. No fásica. Ok, merci beaucoup. Aquí acaba el asfalto y me temo yo que durante un rato voy a dejar de verlo. Así que, último chequeo. Mira, ni moja ya. Aceite tengo que echar en cuanto encuentre un pueblo, ahí en Morombe. Me han dicho que 3 horas, 80 kilómetros. Radiador no está tirando. Llevo aquí mis 5 litros de reserva. Gasolina. Yo creo que vamos a tirar para allá. Salam. Sí. Merci beaucoup. Salama. Bonjour. El tuk-tuk cómo va de cargado. No tengo muy clara la cosa porque algunos me han dicho que había arena, otros que no. Vamos a esperar que no haya mucha arena y que todas las piezas de la moto aguanten en su sitio. Bonjour. Llevamos 300 metros y mira qué parchecillo nos hemos encontrado. Es que no te puedes fiar ni un poco, Hay que ir con ojo porque te aparecen los parches cuando no los esperas. Como este de aquí. No caigas. No caigas, que no te quiero levantar. Ojo, vaya baobab. Vamos a parar a mirar que la moto siga bien. La bomba no pierde. El radiador ahí aguanta. Y ahora el único problema que tenemos es que se ahoga, pero ese me vale. Qué bonito los baobabs, tío. Está lleno, Toda esta zona llevo todo el día. Mira, ahí se ven un montón a lo lejos. Mira, este asfalto, este es el que sale en mi mapa, que es de 2005, que por lo visto desde los franceses prácticamente no han vuelto a construir carreteras. A Morombe, la route. Merci beaucoup. 15. Misocha. Ahí vienen al trote. Salama. Qué gusto, esas sonrisas, esos dientes tan blancos que tienen, que no me los querían enseñar. Bonjour. Salam. A estos les he adelantado 6 veces ya, que están teniendo problemas. Vienen con los motocultores estos. Salam. Y esta gente viene fuerte, ha pasado antes un señor mayor. Pollo, salam, gente recia y dura, Nosotros nos creemos duros yendo a CrossFit y esta gente se camina descalzo 15 kilómetros con un palo y 2 bolsas de 20 kilos cada una echado a la espalda. A ver, que yo quiero por aquí como los listos. Prefiero agujeros que arena. Por un momento me iba para ahí. Les vengo pegando unos viajes a las maletas que no son normales. Con todas las zarzas, joder tú. Ici c'est bon? C'est petit. Ok, merci beaucoup. Ah, vale, no cubre nada. Este debe ser un río que desemboca ahí en la playa. ¡No! Se me escapa la vida cuando se me va a caer la moto porque me mata levantarla. Voy saludando a todo el mundo con mi Messi y con mi Goku y vuelvo a ser una persona feliz con una moto. Pues ya hemos llegado, 5 minutitos para que se ponga el sol. Quiero un alojamiento para mí y para Mora Mora. A ver, ¿qué coño le pasa, tío? Se vuelve loca a veces. Quieta, chiquilla, que ya llegamos. Creo que me ha dicho que se quiere quedar aquí. Creo que ha sido una manera bastante clara de decirme que no quiere avanzar más por hoy. Bueno, vamos a preguntar a estos buenos chavalillos sonrientes. Salama. ¿A ese hotel? Yes. ¿Per dormir? Yes. Inside, Ok, thank you very much. A ver, vamos a ver cuánto nos cobran. Mora Mora, si quieres que vengamos aquí, venimos aquí. Ojo tú, 30.000, 6 euros. Muy bien elegido, Mora Mora. Buah, tú, a pie de mar. Ok, c'est bon. Mira qué buena cabaña he conseguido. El baño que me voy a pegar, y no sé cuánto tiempo llevo, no mucho, pero parece que lleve 6 meses.
Ahí tenemos a la amiga la luna. ¿Sabes qué te digo? Que está esto helado, tío. Ay. Oh. ¿Sabes qué te digo? Eso te digo. Que voy a ver cómo está el agua de la ducha. Está medio. Tirando fría. Pues la moto ha llegado sin problemas, que era lo que más me preocupaba. Tiene su carácter, Me ha hecho gracia cuando me ha traído aquí. Me ha dicho, oye chaval, yo ya por hoy he cumplido. Buenos días. Lo primero que vamos a hacer es bajar presiones porque se viene la guerra. Creo que lo voy a dejar a uno. ¿Tú parle anglais? No. Small. Okay, you can put this also. Oh, seaplane. Goes like. Sube y baja todo el rato. Pues tenemos gasolina, agua y nos falta aceite. Se combien 5 GB o 10 GB. You have. Oui. En français. Anglais? Français. Ah, mi français petit. Kelly. Ready. ¿Cómo tu t'appelles? Cécile. Mi Nico. Yeah, enchanté. I look for oil. Oil to moto oil. Menaka moto. Oui. You from Murumbe? España. Comme ça, Okay. C'est original? Ah oui? Oui, Tache. Merci beaucoup, Misocha. It's thank you. Maricú, No sé si la escucháis, pero eso es una bomba de agua que no está muy católica. Thank you very much for everything. Thank you. See you next time. Tenemos aceite que cuando en el tapón dentro, en el desplegable ese del tapón, pone original 3 veces, me temo yo que muy original no es ese aceite. Coño, tu salary, la route, tu salary après tulear, salary, ok. Merci beaucoup. Con la máscara está todo el día. Como una mascarilla facial para estar guapas, pero la gracia es que tú te pongas la mascarilla en casa, estés guapa y luego salgas a la calle y la gente te vea lo guapa que estás. Pero si sales con la mascarilla, la gente no va a ver lo bien que te está sentando la mascarilla. Coño, salama. Me dijo el otro día una chica que lo lleva 7 días a la semana. Se lo quita solo para dormir. ¡Oh! Al cuello. Ay. Hoy tengo que andar con mucho cuidado si hay piedra. ¿Ves? Esto es lo que no queremos. Que me ponga la rodera aquí a modo trampa y me engasilla. Y como te muevas 1 centímetro para afuera es cuando te caes. Porque empiezas a rebotar entre un lado, otro lado, hasta que te sales, como ahora, y pierdes el control. Pierdes el control. Estas son las matas a las que me voy enganchando y voy reventando las maletas. A la que pille una rama dura y fuerte. ¡No! ¡No caigas! ¡No caigas! Joder. No sé si me ha cansado más esto que levantarla del suelo casi, A ver, por el centro puedo ir. Buena idea. No. Me tira para el lado. Bonjour. Salama. Hello. Bonjour. Ay, a ver, porque cuanto más rápido, más fácil. Pero cuanto más rápido, más fácil caerse también. Fua, esto con mi KTM 3,5 me lo iba a gozar. La KTM flota directamente aquí. Pesa tan poquito que no se hunde. El electroventilador dice que ya empieza a hacer falta y todavía no hemos comenzado. Es tragona esta moto, Se ha bebido más de medio litro. Y he caído que las monocilíndricas tienen esta fama. Y por eso mucha gente me pregunta si no me consume Ítaca. Ítaca es que no consume ni gota. Creo que tengo solo 50 kilómetros a donde voy hoy. No. Voy a irme para el otro lado.
No, no es buena idea. Voy a irme por el medio, que esa maleta izquierda está bien conservada. Joder, joder. A ver. Un descansito. Es una pelea constante, tío. Mira, está lleno de cangrejos. No los vais a ver porque son muy discretos, pero de cada agujero estaba saliendo uno. Y aquí había uno rojo que en cuanto me muevo, ¡bum!, hacen todos ¡bum!, para adentro. Llevaba un par de semanas sin encontrar galletas ni nada y aguantaba bien. Y ahora que me compré un paquete de galletas, a la que esté un par de horas sin comer me empieza a dar el hambre. Y es el azúcar, un veneno adictivo como este que sale por aquí. Ça va. Ça va. Ouais, c'est la caméra. Bzz, 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 bzz. Au revoir. Goodbye. Me voy de aquí, que creo que hemos llamado un poco la atención con ese dron. Tulear? Tulear? Tulear. La route, c'est bon? C'est bon. Thank you very much. Au revoir. Very much. Bon voyage. Merci. Bonjour. Salam. Creo que esa señora no veía nada. Ha visto una mancha negra que se le acercaba haciendo ruido, ha escuchado un bonjour y ha intentado descifrar lo que era. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a que tenemos gafas, lentillas e incluso operaciones en los ojos. Pero aquí en estas aldeas, en cuanto empieces a perder la vista, ahí se va. Mira, hay un niño corriendo el palo con la ruedecita esta. Es su PlayStation 6 esa. Qué bonito, parece que estoy en un cuento de Asterix y Obelix. Mira, esto es pues puro manglar que lo deben haber cortado. Y el manglar, ay, ya vimos con Ali Haidar la importancia que tenía, ¿eh? Hacía de filtro natural contra la sal. It's now time to act, not time to speak. When they kill mangrove tree, the soil going up and kill the rice field. You know, we have to plant mangrove. And in 2006, in this village, we plant 65,000 trees. No sé por qué con esta moto cuando me caigo, le pego tibiazos al manillar. Ha sido culpa mía, se venía creciéndome poco a poco. La pista estaba poniéndose buena hasta que pillé un trocitín de arena ahí que se ha deshecho y aquí se fue a la puta todo. Pero este tapón me gusta bien poco, Ha caído fatal, tío. Ha caído como si pesara 30 kilos más de lo que pesa. ¡Oh! ¡Mi madre! Se me ha ido un año de vida ahí. Mira, un mini saltamontitos. Este taco le quedan 3 minutos de vida. Pues alguien ha visto algo, porque yo no he visto nada. Y lo que me da miedo es que ese amortiguador trasero, con todo el peso que llevo y la caña que le meto, que colapse, porque si ahora venimos así, con él de una pieza, iba en tercera o cuarta. Imagínate si se jode el amortiguador, como se me jodió en África 3 veces. Y al final es que el amortiguador te sirve para 2 cosas. La primera, si quieres correr, te permite ir más alegre. Y la segunda es por pura seguridad. Te ayudan a intentar salvar la caída. En cambio, si el amortiguador se empieza a envenenar, pues justo lo contrario. ¿Ves? Estos baches tengo que ir piano si no quiero salir volando. Me tienen miedo, Es raro que salgan tan nerviosas corriendo. Igual es por mis cuernos de SW Motec. Se piensan que soy un toro y vengo a fecundarlas. A ver, que viene la pobre moto. Escucho un zumbido. Esa bomba de agua me pide clemencia hoy. Salam. ¿Tú andabado acá? ¿Cómo sabes? No sé cuántas horas llevo, pero son 50 kilómetros y se me están haciendo largos, Esto está complicado porque hay muchos caminos para todos los lados. Salam, ¿tú andabado acá? ¿Cómo sabes? Merci. Ay. Joder, ya te digo yo que este no es el camino principal, ya lo hemos perdido otra vez. Es que con perderlo una sola vez ya te enmarronas del todo. A ver, porque me están liando. Merci beaucoup. Yo venía por aquí, los chavales me han hecho dar la vuelta y este me ha vuelto a hacer dar la vuelta por aquí. Lo que pasa es que los chavales me han desaparecido, me han dicho que por aquí no era. Este lo tenía clarísimo, le he preguntado 6 veces y me ha dicho que sí, las 6. Andabado acá por aquí Estamos seguros que es por aquí. La pinta desde luego que no es muy buena, Qué cabrones son y tonto yo por hacerles caso,
Ah, mira, mira, esto ya tiene más pinta de camino. A ver, que parece que hemos llegado. Me imaginaba yo este pueblo un poco más grandote, ¿eh? Vamos a buscar un lugar baratito que idealmente tenga internet para editar el siguiente vídeo. Si no, se complica. Coco Beach, they have electricity? No, ¿eh? Temo yo que electricité no vamos a tener mucha. Salama. ¿Y si se hotel? Oui. Per dormir? Oui. Electricité? Soir. 3 hours. Eh. Après, c'est Après, fini. c'est fini. Mira este, que flowcito con sus gafas. Ok, no sé qué me ha dicho, pero yo tiro un poquito. Ay, 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 es que me caigo. Salama. Mira, mira, el arte de llevar el agua en la cabeza, tío. Salama. Hello. Suena a reggaetón trapetonero, pero africano. El ritmo es el mismo y la entonación es la misma, exactamente igual, ¿eh? Lo único que cambian la palabra, que en vez de decir culo dirán pasa, que significará lo mismo. Hay un militar con una metralleta en el toilet public, custodiando los baños públicos, tío. ¿Cómo está, eh? Ok, salama. Salama. Y tengo más hambre que cansancio, que ya es decir. Y a ver, porque a estas horas se empieza a acelerar ella sola, ¿eh? Yo creo que sabe ya que está llegando. Como los caballos que saben cuándo es la hora de comer, se ponen nerviosos. Creo que Mora Mora igual, ¿eh? Where are you from? España. España. Oui. Hablo español, pero solo Un poco solamente. de español, ¿eh? ¿Cómo aprendiste español? J'avais un professeur Estudiando en Tamatá. en Tamataba. Ay. Hostia, esta cama está dura como ella sola, ¿eh? Oh. 8 euritos por el palacio de hoy. Tenemos la entrada, paredes de esto de metal. Y aquí tenemos nuestro baño, sin tapa un día más. Ducha, cubo y mosquitera. Igual está guay. Y una mesita y electricidad, ¿eh? Mira mis vecinas. Están en todos los hoteles que paro. Tenía una dentro de mi lata de jabón y todo. Yo, mientras no se me suban a la cara durmiendo, no me molestan. Ya me he acostumbrado a ellas. De hecho, mira, creo que podemos hacer apuestas entre quién gana. Si la cucaracha o todas estas arañas de aquí están esperándola. Y aquí tiene pinta de haber un arañote de los grandes cuando hacen estos nidos. Esta no sé si viene a por la araña o la araña le está poniendo la trampa y se la va a comer. It almost seems effortless how you play with blood. Human mind walked the fields where the pride did not stride. I ran through the gates of ammunition land, trying to find a log under heavy fire. So I warn you, my friend. Pues aquí tenemos a Mora Mora descansando desde ayer, que estoy editando ahí dentro, en mi super cabaña, con mis amigos las cucarachas. Me compré un pastelito y la cabrona la pillé comiéndoselo. Me tuve que pelear por mi pastel de vuelta. Y la noche anterior me fundieron los mosquitos, porque no está muy bien pensada esta mosquitera. Monté aquí con mis imperdibles que te salvan de muchas, ¿eh? Los mosquitos, los cabrones son listos, ¿eh? Para encontrar huecos. Y tuve que montar también mi esterilla hinchable, porque esto es una piedra debajo. Y hoy he dormido de maravilla como un bebé. Qué gusto editar material nuevo. La verdad que la reedición ha sido un buen infierno, pero creo que ha merecido la pena. Creo que queda muy chulo. Ha sido una paliza volver a pasar por todo lo que había pasado. Y a partir de ahora haré esto. El domingo que vea que no llego, no habrá episodio, pero prefiero eso, a llegar un poquito justo con cosas que luego no me gustan y tener que volver a pasar por otra reedición. Vamos, ni de coña vuelvo a pasar por ahí. Tengo luz, hoy he tenido desde las 9 hasta las 5 y me han dicho que mañana vuelve otra vez a las 9. No se sabe, seguro 100%. Vamos a hacer valoración de daños. Cadena. Aquí viene amortiguador trasero. Debajo tiene un tope de goma que viene reventado a un nivel supremo. Ese amortiguador ahora mismo está bien fastidiado. Y suspensiones delanteras, estoy esperando a ver cuándo me van a estallar los retenes, porque ya es de las pocas cosas que le quedan por fallar. Están tan reventados los amortiguadores que al minimísimo bache toco o con el cárter o neumático contra el metal, lo cual muy bueno para el neumático. Al metal le da un poco más igual.
De momento me están sorprendiendo los rodamientos de €1, pero aguantan. Disco trasero, parece papel de fumar. Pastillas de freno, aguantan también contra todo pronóstico el referodado este. Salama. Hello. How are you? C'est bon la moto, ¿eh? Oui, oui. ¿Qué es que sé? Mate. Mate. Ah, teléfono, ¿eh? Ok. No sé qué me dice, pobre hombre. Es el guardián de aquí, que yo creo que simplemente le dejan estar a cambio de que vigile. Bomba de freno trasera volvió a funcionar también contra todo pronóstico ella sola. Sensor TPS o sensor de temperatura, uno de los dos me está volviendo loco. Lo de los ahogos es lo que más difícil veo porque no he encontrado solución. Tengo aquí los 3 cables del TPS ya taladrados con mis imperdibles. Preocupación ahora número 1, bomba de agua. Radiador, esto también me da miedo y de momento se está portando maravillosamente bien. Tengo estos 5 litros que compré el otro día y mira qué curioso. Esto de aquí, la escoba, la fabrican con la lata de tomate. Esta con especial tomate y esta con fana tomate. La llave aquí viene, de momento nadie se ha dado cuenta. Si coge esta llave puede llevar la moto para el solito. Maletas, que las pobres las he reventado. Yo me voy comiendo ramas y árboles y ramas. Y aquí vienen mis compañeros de Parts Europe. Chapka es la aseguradora nueva y Parts Europe, que son la mayor red de recambios de toda Europa. Y aquí la tenemos, 0494 TAN, a nombre de un señor que ni conozco. Me temo yo que nos vienen unos cuantos días de arena por delante. Está poniendo esto cada vez más arenoso, esto es un canteo ya, Joder, tú, esto es un infierno, O sea, esto ya es de remar. No. Cada día reviso un poquito holguras, engraso lo que puedo, hago todo lo que está en mi mano para mantenerla de una pieza, pero no me lo está poniendo del todo fácil, la señora. Aún así no me quejo, o sea, siempre se puede poner peor y de momento hemos llegado hasta aquí. Hasta Morondava, por aquí por Befasi, esta que no existe en este mapa, hasta Manja, he venido por aquí hasta Morombe y ahora me encuentro en Andabadoaca, aquí estamos. Goodbye. Hasta luego, vecino. He estado un par de días avanzando en edición de aquella manera. Se me había olvidado ya qué difícil es. Que va y que viene la luz, te dicen que sí, luego no. Hoy llevo toda la mañana esperándola, son las 11 y pico y no ha venido. Me voy a mover a otro lado. Merci beaucoup. Misocha. Thank you. Mola un montón parar en sitios como este que está del 1 al 10, está en el nivel 2 de turismo todavía. Se ve que hay algo, hay gente que te empieza a aceptar porque sabe que traes pasta, que les desconcierta un poco. No creo que hayan venido muchos este mes. Compré un agua ayer que debía estar caducado del 2020, porque sabe el agua. Aquí me imagino que el 99% del pueblo todavía trabaja de su trabajo y el 1% del turismo. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien. C'est fini. Merci beaucoup for everything. Ya verás tú cómo me he pasado de listo cargando los teléfonos, tío. Va a parar un minutito, porque esta moto decía que no arrancaba. A ver, voltaje 12,4. Malo, malísimo. A ver si arranca con 12,6. 1, 3 y 2. Sí, hoy sí. Vamos a ver mañana. Le voy a dejar que caliente bien. A ver, esa bomba de agua dice que sigue sonando hoy. Coco Beach is comme ça, Comme ça, Ok. Salama. No sé, se parece mucho a la gente aquí. Tienen la misma cara por zonas y esta chica no sé si es la que me dio de comer ayer. Morondava, Ambusicha, Antirabe, Tomanja, Much, Mordahal. Few or lot of Dahalo? A lot? Lot, Yeah. So I was very lucky Yes. to don't see Badahalo. But they have guns. They have guns. AK-47. Like ta. If you see Dahalo, you have problems. The money and the government car. They steal the car of the governors, When they see some people they want to stall, they stall.
Alucinas con el sitio que he encontrado. Esto sí que es un palacio de los buenos. Me cuesta solo 2 euros más que donde estaba. Y me he mudado aquí, que tengo electricidad para editar de momento. Y mira qué vistas. La playa privada básicamente. Y aquí tenemos a Mora Mora reposando. Y la habitación de maravilla. Baño con tapa, por fin, después de no sé cuánto tiempo. Ahí tenemos esa buena tapa para apoyar las posaderas. Ducha cubos, como ya estamos acostumbrados. Oh, encima mira, oh, no noto madera. Esto está siendo aventura de la buena. Porque al final eso, viajas por Europa y estos son los subidones, estos bajones. Subidón, bajón. Y África es así. Vienes aquí de conocer a alguien guay, de repente la moto se te rompe en mitad de la nada, la medio consigues arreglar, se te rompe el móvil con GPS, conoces a alguien que te ayuda a salir de allí, te cae la noche y te viene un río gigante. Son subidones y bajones cada día de la leche, pero esta es mi salsa, este es mi ambiente. Y no sé, es un continente muy puro, la gente muy diferente, mucho choque cultural. Ya solamente que te pares un día a hablar con un par de personas, ya te hacen pensar un rato. Entonces, muy guay, muy contento de estar de vuelta. Me he despertado a mitad de la noche notando algo en la cabeza, como mordiéndome, y era una escalopendra, que la pobre estaba medio dormido y la decapité con la navaja. Mala noticia es que ya no está entre nosotros, la buena noticia es que hay un montón de hormigas felices. Abbiamo detto solo le mie tette. In Spain now people they will know, Metterai un frame delle mie tette nel video al principio. e ci sarà quella sotto quando vedi le visualizzazioni di YouTube, vedrai l'onda. Meteré este trozo justo, Cosa metti? esta conversación. A ver, ¿por qué hemos venido aquí a la playa? De todo esto antes no había agua. Me ha dicho que no subía al agua, son manglares. Te mato, Me ha prometido que aquí no subía al agua. Y hemos aparcado la moto ahí atrás. Ho paura! Siamo bloccati. Estamos bloccati, bien bloccati. How is the name of this place? Crocodile Beach. Why do you think it's called Crocodile Beach? No me hace gracia, La moto. Hala, tú. Una polla. No, non di là, non nell'acqua. ¿Por qué no? Cuidado que pincha. Dai, che diventa... Corre, que está subiendo el nivel. Aquí cubre demasiado, tú. No, dai, non possiamo. Yeah, it's very high. I think I prefer to swim the 2 meters before. Yes, it is. Ya verás tú cómo la hemos liado, tío. I think we have to swim, Aspetta, te. No, es el mismo sitio. I think we have to swim. They told you there are crocodiles here. No, surprise, the moto is there. We have to swim,